La tensión entre la OTAN y Rusia sigue escalando al mismo tiempo que se detectan aviones y drones que violan el espacio aéreo de países miembros de la Alianza del Norte. Todos los líderes europeos y fundamentalmente los de los países miembros que sufrieron este tipo de incidentes acusan al Kremlin, aunque este niegue sistemáticamente su responsabilidad en los episodios. It's very concerning that we see these incidents where Russia, whether it's drones, whether it's airplanes, is clearly testing sort of the limits of, kind of the red lines of how the NATO alliance might respond to some of these incidents. So it's definitely the case that we see Russia act quite brazenly here and kind of increasingly testing the limits of how far they can go before they get a kind of more serious response from NATO. Estonia primero y luego Polonia pidieron activar el artículo 4 del Tratado de la OTAN, que implica reunir al Consejo del Atlántico Norte, principal órgano de toma de decisiones. El artículo dice: las partes se consultarán en conjunto siempre que, en opinión de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de ellas se vea amenazada. Polonia activó el artículo 4 de la OTAN luego de que constatara 19 violaciones de su espacio aéreo en la última semana. El Ministerio del Interior polaco informó que se encontraron 16 drones dispersos en su territorio luego de que cazas de la OTAN los derribaron durante un ataque a la vecina Ucrania. Esto sumado a incursiones aéreas registradas en Estonia, Dinamarca, Noruega, Bulgaria y Rumania. La conclusión de la consulta fue informada por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien destacó la solidaridad de los miembros con Polonia y denunciaron el comportamiento imprudente de Rusia. We will make sure that we can always defend and deter where necessary. We are a defensive alliance, yes, but we are not naive. So we see what is happening and whether it is intentional or not. If it is not intentional, then it is blatantly incompetence. Of course, even if it is incompetence, we still have to defend ourselves. Más allá de su señalamiento directo al Kremlin, Rutte aclaró que harán una evaluación completa del incidente para tomar una decisión, aunque reconoció que no es un hecho aislado. The decisions on whether to engage intruding aircraft, such as firing upon them, are of course taking real time, are always based on available intelligence regarding the threat posed by the aircraft, including questions we have to answer like intent, armament and potential risk to allied forces, civilians or infrastructure. La respuesta de la OTAN pone en relieve las dificultades que enfrenta la organización a la hora de pasar al artículo 5 del tratado, que establece que un ataque armado contra un país miembro se considera un ataque contra todos. Eso significa el uso de la fuerza armada para restablecer la seguridad, lo que implicaría una escalada bélica sin precedentes. And what happens after a country invokes Article 5? It's not necessary that we immediately see a military response, which is a lot of people often think, but rather that the NATO alliance members also come together and basically make this political commitment that if one country invokes Article 5, that they should come to the aid of that country. What shape that takes is up to the different members of the alliance. So they'll come together, they'll have consultations, and they, according to the ways they deem fit, can choose to respond in different ways, whether that's politically, whether that's actually militarily. Si bien Moscú no se adjudica las acciones, lo cierto es que nunca la Unión Europea y Rusia han estado tan cerca de un conflicto bélico desde la Segunda Guerra Mundial. La OTAN denuncia la violación del espacio aéreo. Rusia dice que no viola el espacio aéreo. ¿En qué quedamos? Sí, complicado y muchas idas y vueltas, Pablo, pero a ver, por ahí cuesta entenderlo un poco más desde acá, el temor real que tienen muchos de los mandatarios europeos a la posibilidad de una expansión de la guerra en Ucrania. A ver, por ahí cuesta imaginar a la escala de Ucrania, ¿no?, que tenga que ver con una invasión. Hablaba hace poco con una especialista en defensa española y ella me decía, no, el temor es que sea una guerra híbrida en la cual, por ejemplo, se pueden llegar a dar ciberataques, entre otras cuestiones. Y es un poco lo que estamos viendo en los últimos, sobre todo en esta última semana, que como vos lo decís, Pablo, de denuncias que dicen, bueno, drones que violaron el espacio aéreo y también ciberataques y demás que
la gran mayoría sostiene que está Rusia detrás, bueno, algo que Rusia niega, ¿no? Pero sí genera todo este temor que tienen muchos de los mandatarios europeos, ¿no? Porque además hay que decir que la guerra en Ucrania hizo un cambio, un vuelco, si se quiere, en lo que tenía que ver en materia de defensa europea. Muchos de los países que venían a la baja en lo que destinaban su PBI a lo que tiene que ver con el gasto en defensa, y que justamente la guerra en Ucrania generó todo un rearme en estos países que históricamente, ya desde la Guerra Fría, habían empezado a bajar, de hecho, bueno, a tal punto que la OTAN se comprometió, los miembros de la OTAN se comprometieron a destinar un 5% del PBI, que es altísimo, a lo que tiene que ver con el gasto militar, el gasto en defensa de acá a 10 años. Es decir, que todo esto que estamos viendo se da en ese contexto. Pero le sumaría una novedad, Pablo, de las últimas horas, y tiene que ver con la postura de Donald Trump, que también ahí hubo muchas idas y vueltas, porque recordemos que Trump tenía que podía terminar la guerra en Ucrania en 24 horas, algo que después... Inclusive se reunió con Putin. Con el propio Vladimir Putin, ¿no? Sí. Recordemos, estábamos justamente haciendo esta edición cuando estaban reunidos. Exacto. Y había generado un sinfín de expectativas que finalmente expectativas se diluyeron. Sí, y además había mucha expectativa, Pablo, también porque, claro, lo que decían es, bueno, el vínculo con Biden había sido muy malo, había sido en Estados Unidos financiando fuertemente la guerra en Ucrania, y un vínculo más cercano entre Putin y Trump podría llegar a cambiar esta situación. Bueno, eso se vio que no sucedió, se lo ha visto a Trump varias veces enojado con las posturas de Putin, pero decía como idas y vueltas, porque también vimos una reunión con Zelensky que fue muy áspera, recordemos, en la Casa Blanca. Pero la novedad decía que en las últimas horas hizo un posteo que llamó mucho la atención, porque Trump en su momento, a ver, uno de los grandes temas de por qué no se puede llegar a avanzar en una negociación o un cese al fuego es porque, bueno, Rusia ya ocupa casi un 20% del territorio ucraniano, y Rusia dice nosotros no nos vamos a retirar, y Ucrania dice nosotros no vamos a ceder este territorio que es nuestro. Ahí está la cuestión central. Es sin duda una de las claves. Si no se resuelve ese punto que vos mencionás, Leticia, el conflicto bélico va a seguir. Exactamente, una Rusia que dice, bueno, tengo todo por ganar, ¿por qué voy a dar marcha atrás? Una Ucrania que depende mucho, como sabemos, del financiamiento de la OTAN. Pero ¿qué dijo Trump? Que en su momento había dado a entender que Zelensky iba a tener que ceder algún espacio a negociar, que cree que con el apoyo de Europa, con el apoyo de la OTAN, Ucrania puede llegar a recuperar todo lo que era su mapa original previo a la invasión. Y esto es un cambio fundamental, ¿no? No sabemos qué hay detrás de esto, si hay un enojo real con Putin, si ya se ve que no hay una instancia de negociación, si tiene que ver con una cuestión de presionar aún más, pero sí es una novedad porque, como decía, era un Trump que había dado a entender que Zelensky iba a tener que ceder territorio. Entonces, que ahora diga que cree que Ucrania está en condiciones de recuperar todo su territorio, de hecho diciendo, bueno, si Rusia es tan potencia, ¿por qué en una guerra de más de 3 años no la terminó, no avanzó? Lo que dicen desde Rusia es, bueno, porque no es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que es una guerra entre Rusia y la OTAN, ¿no? Así que entre ida y de vuelta, bueno, destacaría justamente esta novedad de estos dichos de Trump. Veremos después qué sucede efectivamente, porque en el marco lo que estamos viendo es todos los días alguna novedad de las denuncias de los países europeos. Bueno, vamos a seguir con este tema en las próximas ediciones, porque va a ir escalando sin duda. Sí. Más información del mundo, recorremos el planeta con estas noticias. A ver. México busca dialogar con China por aranceles. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno invitó a Beijing a establecer una mesa de trabajo luego de una investigación sobre un aumento de aranceles a productos chinos. El Congreso mexicano evalúa una ley que podría elevar las tarifas de importación hasta un 50% para fortalecer la producción nacional, aunque algunos analistas apuntan a presiones de Estados Unidos. Eslovaquia limita derechos LGTBIQ+. El Parlamento eslovaco aprobó una reforma constitucional que reconoce solo 2 sexos y restringe la adopción a parejas heterosexuales casadas. También prohíbe la gestación subrogada y limita la educación sexual en las escuelas. La enmienda, impulsada por el gobierno de Robert Fico, recibió duras críticas de la Unión Europea. La tormenta Gabriel se acerca a Portugal. El fenómeno posttropical avanza hacia el territorio continental portugués tras pasar al norte del archipiélago de las Azores. Se prevé que empiece a afectar al país desde este sábado. Las autoridades meteorológicas señalaron que aún no se sabe sobre posible impacto en el sur de España.